¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de Agenda Económica de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos iniciando un nuevo día, una nueva semana también, día lunes 30 de mayo. Nosotros estamos listos para empezar con nuestra revisión de noticias de Agenda Económica. 8 de la mañana en punto. Vamos de inmediato a nuestro resumen con un adelanto de lo que estaremos profundizando luego en unos minutos en esta fría mañana de día lunes acá en la capital. Vamos a comenzar con nuestro resumen analizando lo que va a ocurrir el día de hoy, también con detalles de una información que publica el diario El Mercurio, bien interesante, porque da cuenta del alcance que ha tenido la recaudación del IVA a las plataformas digitales. Este instrumento, recordemos, fue creado hace un par de años para poder aumentar la recaudación en el contexto en que se estaban financiando las demandas que se levantaron en el contexto del estallido. Pues bien, es en ese sentido que ya en 2 años ha logrado recaudar más de 480 millones de dólares este mecanismo, que recordemos grava con el IVA a aquellas plataformas que hasta ahora no lo tenían, fundamentalmente plataformas de streaming que no pagaban el impuesto al valor agregado. Bueno, el saldo hasta ahora pareciera ser bien positivo para un mecanismo que permite generar una recaudación ante la masificación en el uso de estas plataformas. Ya les contaremos más detalles de lo que publica hoy El Mercurio al respecto. Por otro lado, vamos a estar hablando también del precio de las bencinas y fundamentalmente de lo que podría ocurrir el día de hoy, porque se espera para esta jornada el anuncio de parte del gobierno de nuevos cambios en el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios al combustible. Habría novedades, pues se inyectarían recursos para evitar así que se supere el techo que tiene contemplado este mecanismo y por lo mismo evitar un alza en el precio de los combustibles al consumidor final. Algunas estimaciones hechas pues desde la academia planteaban que podía llegar a subir hasta 400 pesos por litro si es que no se subía el techo de los recursos que tiene este mecanismo de estabilización. Evidentemente es un escenario que no se va a producir porque habrá intervención de parte del gobierno en ese sentido, tal como lo hubo con las parafinas la semana pasada. Ya les contamos más detalles de lo que viene el día de hoy en Agenda Económica. También vamos a estar hablando, por supuesto, del Cyber Day, este evento de ventas a través de canales electrónicos que ya comenzó a la medianoche de este día lunes. Partía este evento que se extiende por 3 días, se ha transformado en una especie de tradición para el comercio, podríamos decir, a nivel nacional, en un momento donde además hay procesos de ajuste bien interesantes. El año pasado hubo una recaudación récord de cerca de 640 millones de dólares en ventas por esta venta especial del Cyber Day. Para este año se esperan montos quizás algo menores, pero de todas maneras una normalización en niveles post pandemia. Recordemos que en el contexto de la pandemia todo el comercio se tuvo que trasladar a canales digitales que ahora buscan cierto nivel de estabilidad para dejar esos momentos excepcionales y consolidarse como un mecanismo quizás algo más eficiente y más rápido también para las ventas. Vamos a estar analizando cuáles han sido los primeros resultados en estas horas de Cyber Day 2022. Y estaremos atentos también a los datos del desempleo que se publica el día de hoy. A las 9 de la mañana se espera el dato que va a publicar el Instituto Nacional de Estadísticas para ver cómo va evolucionando el mercado laboral en momentos en que ha habido una desaceleración económica bien relevante también en nuestro país. Hay algunos estudios realizados previamente ya por el Centro de Estudios de la Universidad Católica, por ejemplo, que adelantaban cierto nivel de recuperación importante para el mercado y que se podrían consolidar con el dato oficial del INE. El último dato de desempleo es de 7,8%. Ya les contaremos de lo que se espera también para la cifra que conoceremos hoy en cerca de una hora. Como siempre hablamos de los mercados también para ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en las bolsas en el hemisferio norte. Un día bien positivo, arranca con el pie derecho la semana para las bolsas a nivel internacional, fundamentalmente por algunas señales que han llegado desde China respecto a medidas de estímulo para revitalizar la economía del gigante asiático. De hecho, se ven algunos números positivos en el rendimiento de las bolsas en Europa fundamentalmente y en Asia con mucha más fuerza. Miren, estos son los números para partir el día. 0,88% de ganancia para el indicador paneuropeo, el Eurostoxx. El DAX alemán sube 0,82% a esta hora de la mañana. Y como les decía, en Asia se vieron números bien sólidos. El Nikkei ganó más de 2,19%. Ya cerraron las transacciones allá, por supuesto. El Hang Seng 2,06%. Y esto fundamentalmente de la mano
de las medidas que ha ido anunciando el gobierno chino para revitalizar la economía después de largos periodos de confinamiento. De hecho, para esta semana, por ejemplo, se espera la reapertura de los puertos en Shanghái y eso va a significar evidentemente más actividad económica, lo que alienta las posibilidades de evitar un escenario más catastrófico para la economía china. Eso es lo que está moviendo por estas horas a las bolsas. Ya vamos a profundizar en este punto. Hoy no habrá actividad para Wall Street, es el Memorial Day en Estados Unidos y es feriado bursátil allá en ese país. Mientras que el IPSA cerró la semana pasada con alzas también y una ganancia acumulada en toda la semana de 8%. Veremos cómo sigue la racha. Por lo menos los vientos a nivel global están a favor para la Bolsa de Comercio local. Bien, vamos al detalle de las noticias, 8:06 minutos. Hoy se espera que el gobierno presente este proyecto para elevar los recursos del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el famoso MEPCO. El ministro de Hacienda ya la semana pasada había adelantado que estaban trabajando en esto porque lo que se busca a toda costa es evitar que deje de funcionar este mecanismo, con lo que significaría eso en el precio de los combustibles al consumidor final, que habría un alza muy fuerte. Pero ese escenario se busca evitar con la presentación de esta iniciativa el día de hoy. Recordemos que la semana pasada ya hubo cambios en materia de la parafina. ¿Qué es lo que se puede esperar para esta semana y para el precio de los combustibles en los próximos meses? Es lo que vamos a analizar en la siguiente nota de Macarena Román. ¿Usted sabe lo que es el MEPCO? No. Creo que el impuesto asociado a los combustibles. El MEPCO es el mecanismo para estabilización de los precios del combustible, que actualmente se está terminando los fondos y esperamos que lo suban, pues, para que la gasolina no esté tan alta. Es que no todos somos como Pedro García, que sabe claramente lo que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles y la importancia que tiene para que este tablero deje de subir. Sin embargo, los recursos del MEPCO se están agotando, pero este lunes el gobierno presentará un nuevo proyecto. Así que el lunes vamos a tener ya una propuesta en el Congreso para que sea discutida por el Parlamento. Va a involucrar recursos adicionales, pero las características mismas las vamos a dar a conocer el lunes. El objetivo de esta medida sería evitar que se agoten los subsidios y se siga conteniendo el alza de las bencinas, las que llevan alrededor de 40 semanas consecutivas en aumento. Solo este jueves tuvieron un incremento de 6,8 pesos por litro. Y a partir de ahí surgió la necesidad de mitigar ese impacto, porque en una época de alta demanda de combustibles como es la que estamos enfrentando actualmente, de otoño e invierno, evidentemente se hace más necesario, además de la situación de crisis económica producto de la pandemia. Le hicimos ver al gobierno la otra vez cuando vimos el proyecto del MEPCO anterior y creo que el gobierno está cumpliendo con su compromiso de estabilizar los precios de las bencinas. Según los expertos, la inyección de recursos debiese estar entre los 1.500 y 1.900 millones de dólares, es decir, cerca del 1% del PIB chileno. Esto evitaría que cada litro de bencina aumente más de 400 pesos. Porque definitivamente lo que estamos evidenciando, en otras palabras, es que estamos entregando toda la recaudación o gran parte de la recaudación del impuesto específico a los combustibles. Es decir, el proyecto que ingresará al gobierno tendrá gran repercusión, considerando que los precios de los combustibles a nivel mundial no estaban tan altos desde 2014, ayudados por la inflación y, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero a pesar de que es una buena noticia la inyección de recursos al MEPCO, desde la oposición cuestionan los tiempos que se han tomado para establecer medidas. Aseguran que es un tema que ya se les había advertido. Bueno, no quisieron escuchar, perdieron el tiempo y ahora tienen que colocar en forma rápida, acelerada, sin un trámite expedito, cierto, y profundo en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, el proyecto de aumento de los 1.000 millones. Era absolutamente predecible que el MEPCO se iba a acabar en un par de semanas, como se lo planteamos al ministro de Hacienda hace unos días. A estas críticas se sumaron ex autoridades del gobierno del presidente Piñera. Los recursos del MEPCO se acabaron a mediados de mayo y el gobierno pudo haber actuado con mayor celeridad. Ahora, en un nuevo proyecto de ley, se debieran inyectar a lo menos 1.500 millones de dólares para poder llegar a fin de año. Este lunes se sabrá cuánto busca inyectar el gobierno al MEPCO y dependerá del Congreso si le da luz verde o no a un proyecto que aliviará el bolsillo de los conductores.
Bien, vamos a otro tema que ya comentábamos en nuestro resumen de noticias. Hoy se conocieron algunos datos consolidados de cuál ha sido el rendimiento del IVA a los servicios digitales. Este fue un mecanismo que, recordemos, se creó, un mecanismo de recaudación tributaria que se creó a la luz de la reforma que se hizo hace cerca de 2 años en el contexto post-estallido social. Pues bien, entró en vigencia el 2 de junio de 2020 y ahora, ya que se cumplen 2 años, el Mercurio publica un balance bien interesante porque muestra que ha sido un mecanismo de recaudación bien efectivo. 484 millones de dólares es lo que ha recaudado este impuesto del IVA a los servicios digitales entre junio de 2020 a mayo de 2022. Es un monto bien alto, ha superado las expectativas de lo que se estimaba podía recaudar inicialmente, y eso ha ratificado también la posibilidad de generar nuevos mecanismos de recaudación a través de otros instrumentos distintos a los que conocemos tradicionalmente. Y lo destaca también en este artículo que publica hoy día el diario El Mercurio, que trae la información el mismo director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet. ¿Cuál es el ranking de las plataformas por IVA a servicios digitales, según destaca el Mercurio? En primer lugar aparece Google, en segundo lugar Netflix, en tercer puesto Apple, luego seguido por la plataforma de streaming de música Spotify y Facebook, posteriormente como el top 5 de aquellas que han declarado el impuesto. Recordemos que este es un mecanismo que fue generado para que las mismas empresas se suscribieran a esto, pudieran hacer una declaración del IVA por lo que logran finalmente vender en nuestro país, y de esa forma es que se ha llegado a este total de 484 millones de dólares. Hasta la fecha son 224 plataformas en total las que ya se han inscrito, porque claro, hemos mencionado las más populares, pero hay muchas más menos conocidas quizás también que están generando productos y servicios acá en nuestro país y que deben tributar por lo mismo. El 2021 en total, si es que miramos la fotografía más específica, se recaudaron 274 millones de dólares. En lo que va de este 2022, 106 millones de dólares, según publica el reporte del diario El Mercurio el día de hoy. Bien, 8:12. Vamos a ir a otro tema. A las 9 de la mañana se espera el reporte del desempleo por parte del INE, el informe correspondiente al trimestre febrero-abril. Va a estar publicado a las 9 de la mañana y nos va a permitir tener una fotografía más precisa también de lo que está ocurriendo con el mercado laboral. Ha habido algunas luces, por supuesto, sobre esta evolución de la mano de las mediciones que hacen otros agentes, como el Centro de Microdatos, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que mostraba también una recuperación hace una semana atrás del mercado laboral, en particular en la región metropolitana. La fotografía es mucho más precisa, pero todavía faltaban por recuperar 200.000 puestos de trabajo, según lo que planteaba la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores. 9,2% fue el desempleo para el Gran Santiago en el mes de marzo, según esta cifra. Hay una caída, evidentemente, en materia de desocupación respecto a un año atrás, pero todavía para volver a los niveles prepandemia queda un largo camino por recorrer. Como dato de referencia, en el trimestre enero-marzo, la tasa de desempleo a nivel nacional llegó a un 7,8%, pero se espera una cifra quizás algo menor el día de hoy, y también una creación de empleo más fuerte. Recordemos que hay cierto rezago también en las cifras que está mostrando el INE respecto a las del Centro de Estudios y de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, que desde que comenzó la pandemia ha estado realizando su propio estudio y llega a niveles de creación de empleo bastante más altos que los que está mostrando el INE. Por eso se podría esperar algún tipo de informe el día de hoy bastante más favorable, en la medida que se plasma ese desfase que ya ha adelantado el Centro de la Universidad Católica. A las 9 de la mañana entonces, y acá en CNN ustedes tendrán el dato, por supuesto, tendremos la cifra de desempleo para este trimestre. Bien, nos vamos a una pausa, 8:14. Al regreso analizamos cómo comenzó el Cyber Day, que partió a la medianoche de este día lunes. Vamos a estar analizando cuáles son las perspectivas también para este evento de comercio electrónico al regreso del corte.
Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para hablar del Cyber Day, el evento de comercio electrónico que ha comenzado la medianoche de este lunes, se extiende hasta el miércoles y hay expectativas respecto a lo que pueda ocurrir. No tanto respecto a los montos de venta, pero sí para ir consolidando ciertos canales de comercio electrónico post pandemia. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con Yerka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, gracias por el contacto. Muy buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Yerka, en las primeras horas, ¿cuál es la evaluación que pueden hacer? ¿Cómo ha comenzado este Cyber Day 2022? Mira, hasta ahora, en las primeras horas, lo que hemos visto es que los sitios han estado disponibles, no ha habido problemas de caídas de los sitios. Por otro lado, no tenemos todavía información de ventas, de cómo se han comportado las primeras horas del evento. Lo vamos a tener, esperamos antes del mediodía ya, información para poder compartir con ustedes. Ajá, sí, pero también hemos visto que han habido descuentos de hasta un 70% en muchas de las marcas. Ajá. Yerka, pero ¿se ha visto movimiento, harto interés de las plataformas? Sí, por lo menos el tráfico desde el sitio hacia las distintas marcas ha tenido un comportamiento bastante habitual en estos eventos, en que la primera hora es cuando más sube el tráfico. Así que en ese sentido ha habido bastante vitrineo. Claro, la gente comienza a vitrinear. Que es la información que tenemos hasta este minuto. Sí, sí, por supuesto. Desde el primer momento comienza el vitrineo, aprovechando además algunos cupos que son limitados en ciertos casos. Yerka, ahora, el año pasado fue un año récord para el Cyber Day. ¿Qué expectativas hay para esta edición 2022? Efectivamente, el año pasado el Cyber Day de mayo fue récord de venta. Eso se vio claramente influido por los retiros del 10% y además que había muchas cuarentenas, por lo tanto las personas estaban más en sus casas y las compras las hacían a través de comercio electrónico. En esta oportunidad, dada la afluencia de público en los distintos comercios y que no está el circulante y las alzas de precios que han habido por la inflación, nosotros esperamos no superar o superar levemente lo que fue Cyber Monday del año pasado, que fueron 433 millones de dólares. Creemos que va a ser cercano a esa cifra. De todas maneras, esos, si lo comparamos con niveles pre-pandemia, ¿qué nos muestran sobre la consolidación, digamos, de los canales de venta? Porque claro, el año pasado, tú lo decías, fue un año excepcional por distintas razones, ¿no? Por la pandemia, por la liquidez que había circulando, pero el escenario a futuro, a partir de esta normalización, digamos, ¿cuál es el que están proyectando, Yerka? El escenario futuro es un crecimiento para este año del comercio electrónico en general, año 2022 de un crecimiento de un 5%. Respecto a los usuarios, a marzo del año pasado y se mantuvo durante el año, el 85% de los usuarios que usaban Internet compraban online. Para este año la cifra ha ido bajando un poco porque justamente esas personas van a los lugares físicos, pero esa cifra no va a bajar del 70-75%. O sea, más o menos el 70% de los usuarios de Internet van a seguir comprando online, compartiendo estas compras con las compras presenciales, por supuesto. Ajá. En ese sentido, ¿ustedes creen que ya estamos en una etapa de cierta consolidación de los cambios de hábito de los consumidores? Sí, absolutamente. De hecho, la omnicanalidad aquí está cobrando harta fuerza porque las personas muchas veces pueden vitrinear en las tiendas y después comprar online, o vitrinear online y comprar en la tienda. Hay acostumbramiento ya a que el comercio electrónico es un canal muy viable para comprar distintos tipos de productos, por lo tanto el comercio electrónico ya está en una etapa de bastante consolidación en el gusto y las preferencias de los consumidores. Y en este cambio, en esta tendencia, ¿cuál ha sido el comportamiento en particular de pequeñas o medianas empresas que puedan participar también de este tipo de eventos, Yerka? Porque claro, para las empresas más grandes probablemente haya más recursos disponibles para poder hacer esta transición, pero de alguna manera se ha democratizado también el comercio electrónico desde el punto de vista de los vendedores, de la oferta. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Esa es una muy buena pregunta y en ese sentido nosotros como Cámara estamos muy contentos. Más o menos el 50% de las marcas que están participando en Cyber son justamente pymes. Las pymes, muchas de ellas su canal es solamente el canal online, han partido digitalizados. Claro. El comercio electrónico, como bien lo decías tú, ha democratizado el acceso para todos los tamaños de empresas.
muchas marcas son marcas de nicho, en que los productos que ellos venden no los van a encontrar en otros lugares. Entonces, el comercio electrónico implica una variedad importante de productos y de tamaños de empresas y variedades de empresas también. Así que en ese sentido es muy cierto lo que tú mencionabas recién. Porque también se han consolidado canales de venta, ¿no? Tener una logística propia es un desafío enorme, inabordable para muchas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, se han consolidado también ciertos marketplaces o formas también de hacer toda esa cadena logística, de enviar el producto en tiempos más o menos razonables, digamos, que lo hace más competitivo también. Efectivamente, la cadena logística ha sufrido un cambio muy importante desde que partió la pandemia. Tuvimos que partir primero conversando con todos los operadores logísticos los cambios de protocolos sanitarios que había que tener, pero además se ha ampliado la oferta logística a micro repartidores, a empresas más chicas o otros tipos de formas de poner al alcance de las empresas más chicas la forma de entregar el producto al consumidor. También bodegas más cercanas, los dark stores, bodegas más cercanas a los puntos de distribución. O sea, la logística que ha sido necesaria en este momento en que el comercio electrónico tuvo un crecimiento tan importante, pero además se han tenido que reinventar y entregar el mejor servicio. Y para eso han surgido también alternativas, y en eso las pymes han sido un desafío, porque ellos han obligado a que los operadores logísticos entreguen alternativas de todos los tamaños de empresa y de todos los rubros. Sí. Yerka, ¿cómo evalúan ustedes el servicio de postventa? Aquí es un tema también bien importante en este tipo de eventos. Surgen reclamos también muchas veces por tardanza en el envío, porque se recibe un producto que quizás no era el que se esperaba. ¿Cómo han ido trabajando ustedes como organizadores de este evento ese punto para que las empresas puedan ir mejorando y el proceso sea más completo? Sí, ahí nosotros hemos tenido talleres previos con las marcas, y uno de los temas en que hacemos mucho hincapié es que justamente el servicio de postventa, el servicio de atención al cliente tiene que ser óptimo. Lo peor que le puede pasar a un consumidor es tener incertezas. Se necesitan las certezas de saber cuándo va a llegar. Si la persona le dijeron que va a llegar en 5 días, que se cumplan esos 5 días y estar entregando respuestas, que sea una compra realmente informada. Y después de la compra, efectivamente, el servicio de atención al cliente es clave para ir manteniendo la fidelidad y los buenos hábitos. ¿Y tienen alguna tasa de reclamos por este tema, por ejemplo? Nosotros no hemos tenido grandes tasas de reclamo en eso, porque eso lo reciben directamente las marcas en sus sistemas de atención. Lo que sí tenemos nosotros es resolución en línea, que es el mecanismo que ya hay 140 marcas inscritas, donde los consumidores pueden revisar, y si la marca está inscrita y tiene algún problema, puede detectar y informar a través de resolución en línea para que se le solucione su problema a la brevedad. Pero claramente nosotros como Cámara no tenemos información de los problemas puntuales que puedan tener en resolución en línea, en atención al cliente cada una de las marcas. Eso lo ven generalmente el consumidor directamente con la marca. Directamente con su proveedor. Bueno, a mediodía entonces tendremos un primer consolidado, Yerka, de las primeras horas del Cyber Day, ¿no? De todas maneras, esperamos a mediodía tener un consolidado y una información para poder entregar del comportamiento de las primeras horas. Bien, gracias por el contacto, Yerka. Que esté muy bien, buen día. Que estén muy bien, gracias. Bien, cerramos Agenda Económica, 8:26. En unos minutos estaremos con Fresia Soltov. Comenzamos Noticias Express aquí en CNN. Que tengan buen día.